Colosenses 4, 10 y 11. Dice así la palabra: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Jesús, llamado el Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí consuelo. Amén. Bueno, vamos a tocar este tema, los compañeros que consuelan, y en los momentos difíciles necesitamos instrumentos que consuelen nuestra vida, y en el sentido de que siempre vamos a hablar, lo que consuela y lo que es medicina para nuestra alma es la palabra. La palabra nos apunta al error, al pecado, qué es lo que nos hace sufrir, y por supuesto, en ese remarcar el error, nosotros le pedimos perdón, nos humillamos ante el Señor, y el Señor nos va sacando de cada lucha, de cada prueba, de cada situación difícil, nos saca los sufrimientos, las desilusiones, los conflictos que hay en nuestra mente, los dolores, los temores, la incertidumbre que hay hacia el futuro en nuestra vida, que no tenemos tal vez un mínimo discernimiento, una mínima luz de lo que puede pasar hacia el futuro. Entonces son cosas que nos traen dudas en el camino, que nos producen temor, y esos son los combates que produce Satanás. Pero en esos momentos es bueno tener instrumentos, como en este caso Aristarco dice así: Aristarco, mi compañero de prisiones. Vemos acá la palabra, compañero de prisiones. Y cuando está hablando así Pablo, es porque él estaba encarcelado. Y qué bueno que en esos momentos uno tenga un compañero en la prisión, en los momentos difíciles, en los momentos de conflicto, en esas cárceles espirituales, tener un apoyo, que esté presente, porque esos son los compañeros que valen la pena. Esos compañeros son importantes para nuestra vida, porque no están solamente en las buenas, sino que están en los momentos de conflicto, y esos son los verdaderos compañeros, los compañeros fieles, los compañeros que consuelan nuestra vida. Dice 4:11, y Jesús, llamado el Justo, que son los únicos que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí consuelo. Vemos, estaba Aristarco, compañero de prisiones, y después dice Marcos, que estaba presente también, y Jesús, que era de la circuncisión, hermano fiel también, que estaba con Pablo en el momento de mayor necesidad. Y dice así la palabra, que son los únicos de la circuncisión, está hablando judíos. Son estos dos judíos que están ayudando, dice, en el reino de Dios y han sido consuelo para mí. Y en ese momento de cárcel, qué bueno, como dije, es tener un compañero o compañeros que consuelan, y valen mucho más la pena que a veces tener multitud de hermanos, pero que al final en los momentos difíciles te sueltan la mano, que no están a tu lado, que no están en tus cárceles, que no se acercan para ayudarte con una palabra, para, por ejemplo, darte un consejo, para orar por tu vida, para aconsejarte cuando está extraviada tu mente y uno quiere abandonar. Entonces, estos compañeros te traen consuelo, porque esos son los compañeros que ayudan a la obra, o que te ayudan en tu vida, que te ayudan en tu conflicto. Y eso, yo como digo, son las personas importantes porque están en los momentos difíciles, no solamente están en las buenas. Entonces, bueno, porque sabemos que en el mundo, por ejemplo, tenemos amigos en las buenas, pero en los momentos difíciles se borran todos, no está nadie, ¿no? Pero acá, como vemos, está hablando por los hermanos que valen la pena, y estos son los hermanos que realmente nos ayudan en esos momentos, que comprenden, que nos aconsejan, que nos oran, que nos predican la palabra, que nos muestran la salida en los momentos de conflicto. Y esto me lleva a 2 Corintios, capítulo 6, verso 7. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 7, versos 5 al 7. Dice así: por cierto, cuando vinimos de Macedonia no tuvimos ningún reposo en nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de afuera
conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que nos consuela o que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con su consolación, con el que Él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber de vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Vemos acá la palabra, los compañeros, como digo, de consuelo. En este caso, en un momento de un conflicto de Pablo, dice que estaba con inquietudes, con dudas, con temores, y dice: nos consoló acerca de vosotros con su venida. Entonces, vino Tito se presentó, pero Tito dice que lo consoló a Pablo. Entonces, no solamente con su venida, sino con la misma consolación con que había sido consolado. Entonces, trajo un espíritu de consuelo, porque es verdad, hay personas que se presentan en nuestra vida en los momentos difíciles, pero ¿traen consuelo realmente? ¿O traen más dudas? ¿Traen incertidumbre? O, por ejemplo, te dicen: no congregues más, no sigas más el camino, no existe Dios, Dios no tiene poder. No son de consuelo. Nosotros, en los momentos difíciles, en los momentos de lucha, de prueba, necesitamos personas, acá en este caso como Tito, que vino con su presencia, pero también trajo consuelo. Entonces, esas son las personas importantes en nuestra vida que traen, como digo acá, el consuelo para nuestra vida. Entonces, ese espíritu de consolación tiene que haber también en el instrumento. Nosotros, cuando nos llenamos de la presencia del Señor, cuando pedimos perdón, cuando vamos confesando, bueno, ¿qué tenemos? Tenemos el espíritu de gozo, de paz, de alegría, de paciencia, de benignidad. Entonces, tenemos una mirada que está reflejada en Cristo. Entonces, está nuestra meta en Cristo, está nuestra mente en Cristo. Entonces, nuestra mirada no es de engaño, sino como que estamos mirando a la luz. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver bien todos los errores, porque la luz es lo que justamente hace ver todos los errores, ¿no?, en nuestra vida. Entonces, como dice la palabra del Señor: tu palabra es lámpara a mis pies, y me guiará en ella para que mis pies no tropiecen. Entonces, ilumina, trae una luz. ¿Para qué? Para poder ver nuestros errores, dónde estamos errando. Y estos hermanos que tienen la palabra, estos hermanos que se van humillando, tienen el espíritu de consolación, porque nos muestran los errores para mostrarnos también, como tocamos en el caso de ayer, la salida. Nos muestran los errores, pero ¿para qué? Para que nos humillemos, para que combatamos contra Satanás. Cuando queremos desistir, cuando nos encontramos desalentados, vemos que nos sirven estos hermanos. Y dice que tenía conflicto de dentro. Entonces, yo lo tomo así, al menos esta palabra. Puede ser también conflicto en la iglesia, pero conflicto de dentro también lo tomo cuando está en conflicto en nuestra mente. Y dice: temores de fuera. Temores de fuera. La persecución, ¿cuánta persecución tenía Pablo? ¿Cómo lo perseguían? ¿Cómo tenía la persecución también de la parte de los gentiles, los paganos? Entonces, vemos que así también nuestra vida se cumple. O podemos tomar también conflicto de fuera. Los fariseos no lo perseguían, no eran el cuerpo de Cristo. Entonces, conflicto de fuera tenían también las persecuciones. Una por Demetrio, que era idólatra, ¿no? Conflicto de fuera. También los fariseos, ¿cómo lo perseguían? Hacían trampa, lo querían agarrar, lo querían atrapar. ¿Para qué? Para matarlo. Entonces, todo el tiempo entraban también, habían persecuciones, y entraban los falsos hermanos encubiertamente. ¿Para qué? Para que también, hermano, le destruyan la obra. Entonces, vemos acá que ese conflicto estaba en Pablo, de dentro y de fuera. Entraba en la iglesia también, de dentro. ¿Por qué? Porque conflicto entre hermanos también. ¿Cuántas veces, dice Pablo, hay disensiones entre vosotros? Lo oigo, dice, y en parte lo creo. Esas divisiones, esas murmuraciones, disensiones que hay en el cuerpo de Cristo. En Corintios también lo dice así. ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolo? Servidores. Servidores, simplemente servidores. Dice: Pablo plantó y Apolo regó, pero el crecimiento lo da a Dios. Entonces, esa división que hay de dentro,
del cuerpo dentro de la iglesia y también el conflicto de afuera, las persecuciones que tenía Pablo. Entonces vino en este caso Tito y dice que lo consoló con la venida. ¿Por qué? Porque, a ver, él había sido consolado, entonces lo que recibió Tito lo dio. El consuelo, ¿qué consuelo? Ahora nos preguntamos qué consuelo. Estas personas, como dice acá la palabra, nos consoló con su venida, sino que también con la misma consolación que había sido consolado por vosotros, dice, nos consoló. Y nos hizo saber, dice, de su afecto, de su llanto, de su necesidad, dice, por mí, la solicitud, que pedían por mí, dice Pablo. De manera que me regocijé aún más. ¿Por qué? Porque habían tomado la cruz acá en 2 Corintios. Entonces habían abrazado el mensaje. Se ve que se estaban humillando. Se ve que confesaban el pecado con corazón arrepentido. Y entonces eso le hizo animar a Pablo. Porque veía que tomaban la cruz, crecía. Entonces esos momentos difíciles a uno es de ayuda. Y uno va a decir, vale la pena seguir el camino del Señor. Vale la pena predicar, hacer el esfuerzo, estudiar la palabra. Porque uno ve resultados. Eso es lo que quiso ver Pablo en los Corintios. Entonces, cuando recibió la noticia de Tito, que los corintios habían abrazado el mensaje, que habían llorado por Pablo, que tenían gran afecto, que pedían por él, que querían que lo visite, entonces es un consuelo. En los momentos difíciles, en los momentos de cárceles, es un consuelo para uno. Y a ver, llevémonos el caso de cada uno. A ver, en el caso de Alejandra, por ejemplo, ponele que esté mal y quiere abandonar el camino. Y después recibe una noticia que su papá se arrepintió, que el Señor le mostró, que quiere congregar, que también toda su familia, que está muy arrepentido y quieren venir al conocimiento y piden por ella para que le vaya a predicar. ¿No le va a levantar el ánimo? Es así. Le va a levantar el ánimo. Y así en los momentos difíciles, cuando estamos nosotros, también cuando recibimos esas buenas noticias, la noticia de que vale la pena nuestro esfuerzo, todo el esfuerzo que estamos haciendo, aunque estemos en un momento difícil nosotros, pero vemos que la obra va avanzando, que ese fruto de la palabra que plantamos, esa semilla de palabra que plantamos va dando fruto, va creciendo, van abrazando otro mensaje, entonces te da fortaleza. Me pasó particularmente hace un par de meses, cuando escuché que estaban escuchando, me habían contado que estaban escuchando los hermanos de Brasil. Entonces en un momento me dio ánimo eso, porque estaba mal espiritualmente, estaba un poco desanimado, pero cuando ya tenía como referencia eso, que iba a predicar, que les podía saludar, que iba a hablar un poquito en portugués, me dio ánimo para predicar, para preparar el mensaje, fue otra motivación. Más allá de que estaban los hermanos acá, me motivaba eso. Ya no por los hermanos acá, entonces para mí fue de gran ayuda. Entonces, ¿por qué? Porque digo, hermanos de tan lejos, que les gusta el mensaje, que están escuchando nuestro mensaje, entonces a uno lo motiva a seguir. Uno se levanta espiritualmente, le da fortaleza, ¿no? Y esas son las pequeñas cosas que el Señor muchas veces nos da a nosotros, a pesar que todavía no sentimos en nuestro interior, pero esas pequeñas cosas que te motivan. Hoy escuchaba el mensaje a la mañana del instrumento de mi tía, y ella decía, por el caso que le había pasado, que nos saltó todas las multas de 45.000 pesos, cuando se iba a sacar el registro. Entonces quedó anulada. Son pequeñas cosas que pasan no interiormente, pasan exteriormente, pero que te ayudan. Uno ve con optimismo la mano milagrosa del Señor. Nosotros queremos el cambio interno, pero las cosas que acontecen exteriormente muchas veces nos ayudan. Entonces, nos ayudan a creer en el sentido de que el Señor te muestra que su poder está, su respaldo está. Entonces, vos vas a decir, bueno, me ayudó en esto, aunque no hay un cambio, pero veo que el Señor me quiere enseñar que está ahí el poder y que yo simplemente tengo que clamar y pedir perdón para que lo sienta. Ahora sí, ese milagro, pero interior. Entonces, esto es lo que acontecía con Pablo. A pesar del conflicto, las cárceles de fuera, recibía buenas noticias que venían de la boca de Tito, pero que se refería a los corintios,
que había un abrazar el mensaje, que había un tomar la cruz, que valía la pena su encarcelamiento, su conflicto, sus persecuciones. Y así va a pasar en nuestra vida, y así se va a cumplir la palabra de Dios también en nuestra vida. En esos momentos que tal vez no sentimos, viene una buena noticia y te levanta. Y vas abrazando el mensaje, y vas diciendo, vale la pena, voy a luchar, voy a tomar la cruz. Y dice acá también, en 1 Corintios 3:7, 1 Corintios 3:7, pero desde el 6 le damos lectura, 3:6 ahora les digo, al 9. Dice así la palabra: pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Pero ellos, dice, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. La consolación por medio de vuestra fe. 1 Tesalonicenses 3:7. Corintios dije, me equivoqué, a veces puede pasar. Sí, puede pasar. No soy perfecto. Casi lo soy, pero no soy. Dice, bueno, 1 Tesalonicenses 3, 6 y 7 dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros, nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor. Por ello, en medio de nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. La consolación, primeramente, ¿de quién vino? ¿De la boca de quién? De Timoteo. Pero la consolación en realidad dice que viene de los tesalonicenses. ¿Por qué? Porque oyó de la boca de Timoteo que habían tomado el mensaje, estaban abrazando, tenían fe, se iban humillando. Entonces, ¿fe a qué? Fe al mensaje de Jesucristo, no en la ley. No había tropiezo en cuanto a la ley, porque iban pidiendo perdón, entonces abrazaban el mensaje del sacrificio. Y eso es lo importante, hermano, de nosotros pedir perdón para discernir el mensaje de Jesucristo, el valor del sacrificio, que tiene que estar todo el tiempo, el valor del sacrificio. ¿Y qué quiero enseñar con esto? Usted ve en toda la Biblia, siempre por figuras que está el sacrificio, ¿verdad? ¿Qué presentaban? El holocausto del animal, ¿para qué? Para perdón de pecado, para redimir del pecado. Entonces se presentaba una vez al año, ¿para qué? Para que sean perdonados los pecados. Entonces, en toda la Biblia está mostrando el sacrificio de Cristo. Y nosotros también tenemos que tener esa visión, tenemos que tener ese discernimiento de la palabra para nombrar siempre el sacrificio de Cristo. Porque esto es lo que liberta. En la antigüedad, por la figura del sacrificio de Cristo, mostrando por la muerte de un animal que eran perdonados los pecados, así también está mostrando la figura de Jesucristo en la cruz, donde recibimos el perdón de pecados, donde somos libertados. Y así también nosotros, cuando tomamos la cruz, nos humillamos, entregamos nuestra vida, le pedimos perdón, es cuando justamente somos libres. Tomamos la cruz con Él, como dice la palabra: el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Y ahí son muertos los pecados, los pensamientos de desaliento, los pensamientos vanos, los pensamientos que te traen aflicción de espíritu, los pensamientos de derrota, los pensamientos de abandono, los pensamientos de vacío espirituales. Pero para esto, justamente, uno tiene que, como dice acá la palabra, tomar la cruz. Tomar la cruz, padecer por Cristo y no por el pecado. Porque la mayoría acá, realmente, seamos sinceros, padecen ¿por qué? Por el pecado, por la mezquindad del pecado. No están padeciendo por Cristo. Es muy diferente. Entonces acá había un conflicto grande. Y uno se puede preguntar como instrumento, ¿pero por qué tengo que padecer así tanto? Si yo estoy cumpliendo la obra, estoy cumpliendo el ministerio. Tal vez se habría preguntado Pablo, pero él sabía bien que tenía que tomar la cruz con Cristo. Él se le había revelado el mensaje de Cristo. Cuando le dice a Ananías: andá y predicale, imponerle la mano. ¿Por qué? Porque yo le voy a enseñar a Pablo, a este instrumento, cuánto es necesario padecer por mi nombre.
Y eso es lo que nos quiere enseñar a nosotros, padecer por el nombre de Cristo. Y ahí nos muestra el valor del sacrificio. En el medio de la persecución es como en esas cosas que parecen injustas, que nosotros pensamos en nuestra teoría humana, que buscamos la salida a la manera humana y nos preguntamos por qué, es porque todavía tenemos confianza en los métodos humanos. Queremos salir adelante con métodos humanos en conseguir el dinero. Pero cuando no es el plan de Dios así con vos y que te quiere enseñar el poder, entonces lo vas a conseguir de otra forma, pidiendo perdón, lógicamente, tal vez por un trabajo, tal vez, se te abran las fuentes laborales, tal vez toque un alma, el hermano, en este caso los instrumentos, como dice la palabra. No pondrás bozal el buey que trilla. Y el que trabaja, el obrero, es digno de su salario. Entonces el Señor tiene que respaldar por ese lado, por el lado milagroso, por el lado que toca corazones, por el lado de que está el poder de Dios, está la palabra, está el discernimiento. Entonces vos tenés la medicina, y qué mejor trabajo que ese, porque lo libertás, porque vos tenés un conocimiento. Entonces es digno de su salario. Sí, estás trabajando ¿para quién? Para el Señor. Te toma como obrero y vas a ser su asalariado. Entonces, ¿por qué? Porque vos estás curando almas. Así, el trabajo de un psicólogo, en lo natural, ¿qué pasa? Tiene su oficina, se sienta y simplemente escucha y anota. Y entonces, ¿cuánto es la consulta? Tanta plata. Bueno, nosotros somos psicólogos espirituales de alguna manera. Entonces, orientamos, pero lo nuestro no es solamente escuchar, sino libertar las almas. A través del perdón de pecado, a través de una prédica. Entonces, le apuntás dónde está el error, y esa persona, si se humilla, ¿qué va a pasar? Va a ser libre. Entonces, ahí está nuestra paga. Entonces, esos son los métodos de Dios. Pero, ¿qué te desespera? Porque no tenés casa, porque todavía no realizaste. Y yo sé que pasa el tiempo, pero ¿realmente lo estás haciendo a la manera de Dios? ¿O hay pecado mezquinado? ¿Realmente vos estás esperando la paga del Señor cuando no estás haciendo las cosas bien? Y yo creo que es contradictorio. Entonces, si uno toma la cruz, tiene que saber que el Señor le va a pagar. El galardonador, dice, de los que le temen. Entonces, cuando nosotros trabajamos para el Señor, nos vamos humillando, va a haber una paga. Es innegable, pero no dice, despojate del pecado, humillate, hacé tu trabajo bien, que va a tener paga. Entonces, de esa manera viene. Pero es tan fuerte el método humano que después nos damos cuenta, al final, ¿espero de Dios o espero del hombre? Entonces, cuando está el método humano, ¿qué quiere decir? Que está fuerte la incredulidad. Y eso te trae desesperación. Porque vos lo mirás, ¿sabés por qué te trae desesperación? Porque vos querés salir a la manera del hombre. Y la manera del hombre es trabajar, es pasar años para juntar para tu casa, para tu mueble, para tu auto. Entonces está operando el hombre. Y no es bendición de Dios eso. La bendición de Dios, cuando te pone un plan el Señor, es que te lo va a dar, pero tocando corazones, tocando vidas, que la parte milagrosa. La parte que hace así el Señor, te abre puertas, y cuando Él abre, dice, no hay quien cierre. Entonces de esa manera lo tenés que esperar. Señor, yo no sé cómo lo vas a hacer, pero lo vas a hacer. Perdóname, Señor, mi incredulidad, mi desesperación, mi tormento, porque yo espero de una manera y eso me trae desesperación. Pero tu plan sea otro, porque yo no entiendo, porque tus pensamientos son más altos que los míos, dice tu palabra. Tus pensamientos no son mis pensamientos, dice en tu palabra. Entonces, perdóname, Señor, para que no espere con método humano, porque eso trae desesperación. Por eso se desesperan en la oración o simplemente en el pensamiento, y eso desalienta un alma. Bueno, vemos acá que dice 3:7. Por ello, hermanos, en medio de nuestra necesidad y aflicción fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Ahora vivimos. O sea, por la fe de ustedes, está diciendo, recobramos la fuerza, recobramos la fe, recobramos el ánimo y encontramos el sentido a la persecución.
Encontramos el sentido, el por qué. Años sin recibir nada, años de perseguirte Satanás, años de no tener nada de lo que estás esperando, porque vos esperas lo material. Pero el Señor te dice, yo te estoy enriqueciendo espiritualmente, yo te quiero dar el conocimiento espiritual y que lo palpe, que lo sienta. Y así vas a poder repartir poder de Dios, pero si el poder no lo tenés en el interior, ¿qué poder vas a repartir? Una palabra hueca, una palabra vacía. Primeramente uno tiene que estar saciado para dar. Nadie puede dar de lo que no tiene. ¿Y cómo vas a levantar las manos caídas, las rodillas paralizadas, como dice la palabra, si vos estás en esa misma condición? Si estás en un vacío espiritual, si vos mismo no crees, si vos mismo te desesperás, te atormentás y acá estás razonando. ¿Para buscar qué? ¿Para encontrar qué? ¿A qué le pones más valor? ¿A lo material o a lo espiritual? Cuando te está ofreciendo la mayor riqueza. Entonces esa mayor riqueza se traduce en que también después va a haber añadidura. Pero te turba la mente porque en primer lugar hay una idolatría en cuanto a la riqueza. El dios Mamón, como siempre se predicaba, que está en primer lugar. Entonces vos decís, no tengo nada. Pasaron los años, no tengo nada. No le das valor a lo espiritual, o no sentís el valor espiritual, o no sentís nada dentro de tu mente, cosechaste realmente lo espiritual. Entonces ahí nos tenemos que enfocar, hermano, en el reino de Dios. Primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Nos damos cuenta a través del tiempo que primeramente el diablo te confunde, que no tenés profundidad en la palabra, que no sabés la doctrina, que te encontrás en el medio de la nada desalentado, ni siquiera lo material. Pero primeramente tenemos que buscar el reino de Dios, y después va a estar la añadidura. Nunca te va a dar añadidura si no hay limpieza de pecados. Entonces Satanás te roba lo que juntás por un lado, te lo roba por el otro. Cae en saco roto, como dice la palabra. Y nos damos cuenta después que perdemos el tiempo. Hemos perdido el tiempo. ¿Por qué? Porque tu cabeza está vacía, tu mente está incrédula. Entonces, como dice acá la palabra, pero ahora vivimos. Esta es a la condición que tenemos que llegar. Ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. ¿Por qué? Porque escuchó que estaban firmes, que abrazaban el mensaje, que iban siguiendo, iban crucificando la carnalidad, que su meta solamente estaba en hacer la voluntad del Señor. Pero nuestra meta, ¿dónde está, hermano? Seamos sinceros. ¿Realmente está nuestra meta en Cristo? ¿Hay llenura de Dios? ¿Qué hay, hermano, en nuestra cabeza? Después dice la palabra, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra va a cosechar. A Dios no lo vas a burlar. Al hombre sí. Ante los ojos del hombre podés pecar escondido, lo podés hacer. Pero el Señor, por la palabra, dice, es más cortante que espada de dos filos y discierne las intenciones del corazón, los intentos del alma. ¿Qué pretendés? O sea, vos que pretendés alcanzar una casa, un coche, un trabajo, salir de acá, ordenar, qué sé yo, parte de tu familia, pero después, más allá vos pretendés apartarte. No pretendés el servicio para el Señor. Entonces, ahí está el tema. Dios ya sabe el intento a futuro. Entonces, ¿para qué te va a dar esto? ¿Para que te aparte? ¿Para que te destruya? No te lo da para mantenerte un poquito más, para ver si aprendés la palabra, para ver si abrazás, para ver si estás en condición, y te dice después, bueno, una vez que aprendiste, una vez que tomás responsabilidad, entonces ¿qué te va a decir? Bueno, ahora sí, podés irte, porque yo sé que allá afuera te vas a defender, allá afuera te vas a humillar, o te da un tiempo tal vez, si no lo aprendiste, y te dice, ya cumpliste tu tiempo, ya estás ocupando un lugar de balde acá. Entonces, te suelta la mano del Señor, tomás una decisión, te vas, pero para mal, para destrucción, que no sea esa nuestra condición. Y dice así la palabra, 3:9, por lo cual, ¿qué acción de gracia podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos por causa de ustedes delante de nuestro Dios? ¿Cómo le podemos agradecer al Señor? ¿Con qué le vamos a agradecer al Señor ese gozo que trajo a nuestra vida por oír
la noticia, que están abrazando el mensaje, que se están humillando, que hay fruto en su vida. ¿Cómo le voy a agradecer? Porque tengo conflicto, dice Pablo. Pero la noticia esta me levantó. Y ahora no tengo con qué agradecerle al Señor, que tanta lucha, tanta prueba, está diciendo Pablo, tantas persecuciones, valió la pena por ustedes. Valió la pena porque ahora veo el fruto, veo su cambio. Vemos que dice acá, nos gozamos por causa de vosotros delante de nuestro Dios, por causa de ustedes, porque vio el resultado. Y eso es lo que tiene que traer la grey al pastor. Eso es lo que tenemos que traer nosotros. Bueno, en este caso ya no está el instrumento principal, mi mamá, que fue quien fundó toda esta iglesia, pero póngale que nos está observando desde arriba. Pongámosle que Dios le haga enterarse. Que seamos motivo de gozo y no de preocupación. Que realmente hemos abrazado el mensaje, hemos valorado, hemos pedido perdón, hemos salido adelante, que ninguno se perdió, que todos procedieron al arrepentimiento, que todos crecieron espiritualmente, que a partir de acá se fundaron varias iglesias de la cruz. Ese era el deseo de mi mamá, siempre de levantar ministros de la cruz, ministros con poder, ministros de fuego, dice la palabra. Y así también nos tenemos que enfocar nosotros, hermanos. De la misma manera que los corintios abrazaron, ser los que abrazamos el mensaje de la cruz. Y dice acá la palabra, Hechos 4:33. Hechos 4:33. Dice así: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas la vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartían a cada uno según la necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía heredad, vendió y trajo del precio y los puso a los pies de los apóstoles. Vemos acá la palabra, cubrían toda la necesidad de los necesitados, de tal manera que a nadie le faltaba nada, dice acá la palabra. Y vendían sus heredades. Pero yo quiero hacer hincapié acá en el 4:36, Bernabé, que su nombre significa hijo de consolación. El que consuela. El que consuela, el que trae consuelo. A ver, tenía una heredad y vendió. Y dice, y lo presentó ahí. Se despojó. O sea, dio, ayudó. Y vemos que su nombre dice hijo de consolación. Se cuenta que le pusieron ese sobrenombre, ¿por qué? Porque siempre estaba de buen ánimo. Era una persona amable, una persona simpática, y entonces ese buen ánimo que tenía era lo que contagiaba. Contagiante hacia los demás, o contagioso, esta persona, porque siempre estaba de buen ánimo. Con un ánimo, podemos decirlo, positivo. Entonces, esta clase de personas, los Bernabé, son los que cambian los ánimos de las personas cuando lo ven. Hay personas que, hay personas que apenas los ven y siempre están de buen humor, siempre que te contagian con la cara, con la risa, cuando ya entra, tiene un don particular, ¿no? Pero en este caso yo estoy hablando del don que da Dios. Cómo contagia, cómo te fortalece, cómo viene y te comparte y te dice, es una lucha, pero ya vas a salir. Mirá, yo te digo por mi experiencia, y la palabra lo dice así, y te ora, y te levanta el ánimo. Y esas personas que siempre ven el lado positivo, que está la lucha, saben, pero ellos le ven a todo lo positivo, que cuando más grandes son las luchas, más grande la victoria. Entonces esa parte positiva lo ven. Entonces vos lo ves a ese hermano, y ese hermano ya te levanta el ánimo al solo verlo. Por eso hablaba en particular de
de este Bernabé como era hijo de la consolación. Siempre una mirada positiva, siempre algo que te motiva, siempre algo que te levanta, que te muestra el pecado. Pero también dice acá, mirá, no te pongas mal, porque este versículo te dice que el Señor te va a dar la victoria. ¿Por qué? Porque si hay humillación, el Señor no te va a abandonar. El Señor quiere un corazón arrepentido, un corazón contrito, humillado. Entonces, esos son hermanos que necesitamos en los momentos difíciles. Los que consuelan, como dice acá, en este caso particular, Bernabé. Y dice acá la palabra, como tenía heredad, trajo, y dice, de lo que vendió, y lo puso a los pies de los apóstoles. Son hermanos que ven la necesidad y no mezquinan cuando tienen que suplir en esa gran necesidad de que tiene otro hermano. Son hermanos que todo lo comparten y su ayuda es consolación en los momentos difíciles. Esos son los Bernabé. Y esos son hermanos a los que nos apunta que tenemos que llegar a ser nosotros con ese carácter. Pero vamos a ayudar ¿cuándo? Cuando hay un proceso en nosotros. Nadie puede dar de lo que no tiene. Y dice la palabra también, más bienaventurado es dar que recibir. Porque el que recibe es el que está necesitado. Pero el que ayuda es el que ya ha sido suplido, bendecido de parte del Señor, entonces este está en posición de ayudar. Por eso es más bienaventurado, más feliz que uno que recibe la ayuda. El que recibe la ayuda está feliz, pero más bienaventurado el que da, porque ese tiene abundancia. Y dice acá la palabra, Proverbios 17, 17. Proverbios 17, 17 dice, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Y como vemos acá, la lucha de Pablo eran cárceles, tiempo de angustia, tiempo de persecución. Como dice él en la carta de Corintios, en naufragio, en peligro de muerte, en peligro, en camino de ladrones, dice, en todo y por todo estoy probado, he sido probado. Y vemos que había mucho conflicto, muchas persecuciones, pero en ese tiempo de angustia es bueno, como dice acá, en todo tiempo ama el amigo verdadero, o el hermano verdadero, el hermano fiel, el hermano que tiene en cuenta tu vida, ese que dice hermano, realmente el que te dice te amo, el que realmente lo siente, el que realmente te valora. Entonces dice, en todo tiempo ama el amigo, no solamente cuando te va bien, sino que cuando está mal, está ahí presente. Está ahí presente, y como dice acá también, 19:7 de Proverbios, dice así, todos los hermanos del pobre lo aborrecen, cuanto más sus amigos se alejarán de él. Los persigue con palabras, pero ellos se han ido. Vemos acá la palabra, los momentos de necesidad. Vos esperás en tu necesidad, pero ¿cuántos hermanos? Ni siquiera, nomás. Cuando te ve mal, simplemente pasa de largo. Simplemente te observa, pero no hay una ayuda, no hay una pregunta. No está presente en las cárceles. No le da importancia a tu vida. Entonces, ahí vos ves realmente si te está amando. Y como dice la palabra acá, los persigue, dice. Él va en busca a ver si tiene una respuesta de sus amigos, pero ellos se apartan, se alejan y uno espera al hermano. Pero como dice acá, los hermanos del pobre lo aborrecen. En tu momento de necesidad, ¿qué pasa? ¿Te soltaron toda la mano? ¿Ya no son tus hermanos? Entonces vemos que para cumplir la función de un verdadero hermano, uno tiene que estar presente también en las persecuciones, no solamente en la bendición. No solamente cuando estamos compartiendo una mesa de comida, hermano, ahí estábamos todos, para comer, para tomar, para festejar. Pero en los momentos difíciles están esos hermanos. Y ahí es cuando es complicado. Ahí es cuando muchas veces no cumplimos la palabra. A ver, dice un versículo que es mejor ir en la casa del luto que en la casa del banquete, ¿verdad? ¿En la casa del banquete hay necesidad? No, hay fiesta, está todo bien. Pero en la casa del luto,
hay necesidad. Y ahí se necesita. Ahí se necesita la presencia, el apoyo, el consuelo, la dirección, la oración, el que te levanten en ese momento de necesidad. Y yo me acuerdo, con esto voy a contar una cosita. Me acuerdo cuando falleció mamá. Yo necesitaba, todos necesitamos en esta iglesia, la presencia de más instrumentos de afuera que apoyen. Había visitas que no vinieron acá, en el sentido de que personas que venían de otro lado. A ver, porque en la casa del luto nadie quiere estar, en la casa de tristeza. Entonces es preferible estar alejado, venir un momento de estar. Nadie quiere estar con la persona que está en su dolor, que está en su llanto, y tal vez algunos dirán, bueno, pero en ese momento tal vez quiere estar solo porque está llorando. Pero en ese momento, no solamente para consolar, se necesita cuando uno está bajo de ánimo o está en luto, una persona que esté atendiendo la casa, que esté en la cocina, que esté atendiendo a las necesidades. Entonces necesita. ¿Por qué? Porque está bajo de ánimo, no está de ánimo para nada. Entonces la mayoría quieren ir a la casa del banquete, pero no a la casa del luto. Entonces ahí está nuestro gran error, cómo escapamos a las necesidades, como muchas veces no atendemos a las necesidades. Y dice acá en Juan también, en 15:13, Juan 15:13, dice así la palabra: nadie tiene mayor amor que este, que uno que da la vida por sus amigos. Dar la vida. Y dar la vida lo que significa es brindar. Brindar tu vida en ese momento de necesidad. Que estés presente en ese momento de necesidad. Que sea de ayuda al que necesita. Y así tenemos que pedir perdón, hermano, para poder cumplir el ministerio como nos pide la palabra. O cuando una persona está pecando, nos apartamos, no te juntes, no apartate, mirá que no te conviene. Es verdad, no conviene para compartir el pecado. Pero yo también tengo el deber de levantar a mi hermano cuando está caído. Si realmente está caído por la causa de Jesucristo, o ponele que pecó, pero ¿qué pasa? Uno tiene que levantar igual, uno tiene que levantar, no se tiene que apartar, ay, guarda que pecó. No, si no tiene arrepentimiento, no se quiere arrepentir, y bueno, ahí sí, va a ser perjudicial para tu vida porque te va a contaminar, y bueno, guarda distancia, pero siempre la oración a favor de esa persona. El saludo a favor de esa persona. No mostrar una cara como, ay, no te conozco. No, uno tiene que hablar normalmente como siempre. Y uno tiene que ser de ayuda en esos momentos de necesidad. Dar la palabra, mostrarle, marcarle, o si, a ver, no se deja marcar el error, por lo menos orar. Mirá, yo voy a orar por vos, hermano. Yo lo voy a hacer porque sé que te encontrás en un momento de enojo y bueno, ya lo vas a entender, voy a orar para que lo entiendas. Esos son compañeros de consolación. Y eso es lo que tiene que llegar a cumplir cada uno, no mostrar un desprecio porque pecó. Todos pecamos y todos en un momento necesitamos la mano de uno que consuela. Y dice así la palabra, 2 Corintios 1:26. No, 2 de Samuel 1:26. Estoy con Corintios hoy. 2 de Samuel 1:26. Dice así la palabra: estoy afligido por ti, Jonathan, hermano mío, tú que has sido muy estimado para mí. Tu amor fue para mí más maravilloso que el amor de las mujeres, más maravilloso. Esta es la relación de David con Jonathan, una amistad muy fuerte, y en tiempo de angustia vemos que siempre estuvo presente Jonathan, en tiempo de que David recién se levantaba, que tenía persecuciones de parte de Saúl, que moraba en el desierto, él siempre estuvo presente. Siempre estuvo presente Jonathan. Y en el momento de angustia es bueno tener esa clase de instrumento que consuela, que confortan el alma, que te muestran el error pero te están mostrando la salida, que están orando por vos, que te está diciendo seguí luchando, seguí peleándola, seguí humillándote, seguí tomando la cruz, seguí arrepintiéndote para que el Señor abra la puerta. Y lo voy a reflejar acá, que dice
En el 1:25 dice, ¿cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonathan, muerto en las alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío Jonathan. Vemos la angustia de David. Había caído Jonathan, había caído, pero vemos cómo lo consideraba David. Dice acá la palabra, ¿cómo han caído los valientes en batalla, muertos en las alturas? Tengo gran angustia por ti, dice. Como han caído los valientes, dice en el 1:27. Han perecido las armas de guerra. ¿Por qué dice eso? Han perecido las armas de guerra. Porque lo consideraba un arma de guerra a Jonathan. Un instrumento útil. Veía el poder, el valor en la ayuda de Jonathan. Entonces lo consideraba como un arma de guerra. Y tenía la angustia, porque había muerto, había caído. David se dolía. No se dolía solamente por él, sino porque había muerto un amigo. Había muerto. Y yo creo que ese es el mismo dolor que tenemos que tener cuando muere espiritualmente un hermano. Cuando se aparta un hermano. Ese mismo dolor, esa misma angustia, que no la tenemos por nuestra estatura espiritual, pero debemos humillarnos para que sea así el mismo sentir de David, que lo valoraba como un instrumento importante en la mano de Dios. Porque siempre Jonathan lo consoló. Entonces esa misma consolación recibió de parte de Jonathan, también él veía, pero ya no podía hacer nada. Ya Jonathan ya no estaba, pero le trajo una angustia importante. Yo creo que ese dolor cuando muere un hermano espiritualmente, cuando se marcha, no está todavía, no está. Entonces, ahí nos apunta un pecado que tenemos, la falta de amor, el desinterés, el egoísmo, fijarnos por lo nuestro propio, pero no ver las necesidades de los demás. Entonces, ¿somos instrumentos de consolación? No hay, todavía no está eso. Entonces, Jonathan fue un consuelo para David. Ese mismo consuelo tenemos que ser para otro. Amén.